Capítulo 3 del libro de Levíticos y video número 3. Estamos en estas ofrendas voluntarias. ¡Oh, wow! Que Dios nos permita acercarnos a Él por medio de la ofrenda es una bendición fenomenal. Hay quien ve la ofrenda como una carga, pero hoy en este canal del pastor te voy a aconsejar a que cambies tu expectativa de cómo ver realmente la ofrenda. La ofrenda no es una carga, la ofrenda es una manera que Dios instituyó para que yo me pueda acercar a Él. Entonces, cuando yo cambio mi razonamiento terrenal, humano, y lo llevo a un terreno espiritual, entonces yo alabo y glorifico a Dios por la ofrenda, porque es la manera que Él me permite acercarme a Él. Los hebreos entendían esto. En el capítulo 3 dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, o sea, para estar bien con Él, había una forma. Es decir, algún hebreo pecó, hizo alguna cosa indebida, cometió un acto ilícito y no se sentía en paz, su espíritu decía, no, es que a Dios no le agrada esto, es que mi prójimo lo perjudiqué. ¿Cómo puedo estar en paz con Dios? ¡Oh, sorpresa! Hay una forma y es por medio de la ofrenda. Entonces, si hubiere de ofrecerla, dice, sería de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Bueno, quiero decirte algunos puntos acerca de esta ofrenda de paz que me parece tan maravillosa. Como nosotros somos pecadores, pero hay un Dios lleno de amor, de misericordia, que busca cómo resolver ese conflicto que yo tengo siendo inmundo, y dice, pero quiero que te acerques a mí, entonces te pongo los medios, ¿no? Entonces Dios les dice que esta ofrenda, dar comunión con Dios, para empezar, tiene que ser voluntaria. No te tienen que obligar, tienes que estar en paz con Dios, y así. No, voluntaria. Tiene que salir de ti, que tú digas, no, estoy mal, quiero hacerlo. Entonces se aceptaba no la ofrenda que quisieran, sino un macho, como una hembra, pero debía de ser, para empezar, de ganado vacuno. Es decir, podías ofrecer 3 tipos de animales, pero mira, el primero era ganado vacuno, dice el verso 1. ¿Por qué este animal, este becerro? Porque eran los animales que llevaban la carga. Y llevar la carga, entonces, es a tipo y figura de la carga del ministerio de Cristo. Él llevaba la carga acerca de nuestra salvación. Él vino, acuérdense que Juan dijo que venía a preparar el camino cuando preparaban el terreno, o sea, que lo labraban para sembrarlo, ¿no? Y después tener cosecha. Eso es lo que hacía también este animal, este becerro. Él labraba la tierra, hacía los surcos para que depositaran la semilla. Entonces también representa por eso el ministerio de Jesús, el cual vino a labrar el campo. Pero no solamente podía ser este tipo de animal, también podía ser una oveja. ¿Pero por qué una oveja? En el verso 6 dice, bueno, porque era un tipo y figura de que Jesucristo iba a ser nuestro redentor, como un cordero. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que ahí en el Antiguo Testamento, en esta ofrenda de paz, nos estaban ya adelantando proféticamente que tanto el becerro iba a representar ese ministerio de Jesús, y la oveja iba a representar que Él iba a ser nuestro redentor, nuestro sustituto. O sea, vemos cómo todo tiene un porqué. Y también, según el verso 12 del capítulo 3 de Levíticos, podía ser una cabra. Bueno, ¿qué representaba la cabra? Según Isaías, representaba y las ofrendas, es que era el pecado. Entonces Jesucristo fue hecho pecado por nosotros sin ser pecador. Sobre Él cayeron nuestros pecados. Entonces, gracias a Él y a su sacrificio, es que nosotros tenemos esa libertad o ese poder de ser llamados hijos de Dios, y esa libertad para ir al trono de la gracia y esperar de Dios un oportuno socorro. Pero las ofrendas que nos permitían acercarnos a Dios en la antigüedad, tanto como un becerro, una oveja o una cabra, todo representaba a Cristo, sin el cual hoy en el Nuevo Testamento, a partir de ahí, nosotros no podemos acercarnos a Dios si no es por medio del ministerio del Señor Jesucristo. No hay otra forma. No me puedo acercar a Dios por medio del ministerio de Buda, ni tampoco me puedo acercar por el ministerio de Zaratustra.
tampoco, no lo puedo hacer, o de Lao Tse o de Mao Zedong. No, tiene que ser por medio del ministerio de Cristo. ¿Y de qué otra manera? Bueno, arrepintiéndome, echando sobre Él mis pecados para que Él los pueda perdonar. Entonces Él murió y yo lo acepto como mi sustituto. Entonces no está basado, mi fe no está basada en una filosofía o en una creencia humana, sino en el poder del Evangelio de Dios. Entonces cuando vemos estas ofrendas entendemos en un nivel muy elevado lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿no? Verso 2, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, cualesquiera que fuera el animal, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Es decir, lo que iba a entrar era la ofrenda y era la sangre. El sacrificio era lo que iba a entrar. Como primero el que entró al cielo, ¿quién fue? Bueno, Jesucristo, por medio del derramamiento de su sangre. Después lo haremos nosotros, cuando ya nos toque que Él nos levante, ¿no? Entonces hay que tener una identificación con el ofrendante, con el sacrificio. Cuando lo degollaban y lo entregaban en las puertas, ponían su mano sostenida sobre su cabeza, o sea, apoyaban todo su ser sobre ese animal como una identificación, que es lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo con nuestro Señor Jesucristo, identificarnos con su sacrificio. Verso 3, luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos. Vea, se ofrecía todo lo interno. Fíjense. La grosura que cubre los intestinos, la grosura que cubre las entrañas y los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Era lo que se iba a quemar en el altar. O sea, la grosura que era, bueno, era lo más rico del animal. Y Dios decía, eso no se lo debe de comer el pueblo, aparte de que era para él, para evitarles enfermedades, ¿no? Cardiovasculares. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Lo más rico es para mí. Y la única diferencia entre lo de los animales era que de las ovejas le quitaban la cola desde el espinazo. Era la única diferencia. Los demás era todo igual. Era perfectamente igual. Entonces, ¿qué nos enseña? Que se ofrecía lo interno, lo que solo Dios conoce. Fíjense, como de la persona de Cristo, o del ministerio de Cristo, o de la manifestación como Cristo, el único que realmente lo conoce, pues es Dios, porque son uno mismo. Entonces, esto es lo maravilloso, como Dios le interesa lo interno, lo que solo tú conoces, lo que hay allá adentro, lo que te mueve, lo que te incita, lo que te motiva, lo que te daña, todo. Eso Dios quiere que tú se lo entregues en sacrificio, que no seamos una apariencia, que no llevamos una máscara. Por eso habla mucho de lo de adentro, de los intestinos, de todo lo que está dentro y no se puede ver a simple vista. Y todos tenemos lo mismo, pero mucha gente lo tiene enfermo. Hay quien tiene 2 riñones, pero hay quien los tiene malos, hay quien no le funciona, hay quien tiene el hígado malo. O sea, ¿qué hay dentro de nosotros? Dios lo quiere. 5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. Es decir, los hijos de Aarón, los sacerdotes, eran los encargados de hacer esto. ¿Y qué representaba el fuego? O sea, que fuera quemado. Bueno, es la totalidad del sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Y el olor grato qué representa? Pues representa la excelente vida que Cristo llevó y que le agradó. Es como cuando decimos, oh, qué bien se porta mi hijo, quiero que siga adelante, me siento orgulloso porque se porta muy bien. Entonces, hasta el verso 17 podemos encontrar otra información, porque se repite mucho acerca de cada animal, pero dice el 17, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Es decir, nunca debían de comer grosura ni sangre. Era una orden para el pueblo hebreo. ¿Por qué? Esto sería hasta que llegara el Mesías, es decir, hasta que este culto o este rito tuviera validez. Donde quiera que vivieran, cuando se separaran, donde quiera que estuvieran, ellos debían hacerlo así, no lo podían modificar, porque entonces ya se convertiría en un culto humano, no en un culto divino. Cierro con esto. En ningún lado podían comer la grosura. ¿Por qué? Porque siempre lo mejor
era para Dios. Y ellos lo debían de saber, y sus hijos también, donde estuvieran, donde vivieran. Hoy nosotros debemos de saber que lo mejor de nuestra vida debe de ser para Dios. Lo mejor de nuestros hijos debe de ser para Dios. Nuestros hijos deben de saber que lo mejor que hay en su vida, en sus manos, debe de ser para Dios. Porque entonces ahí tenemos garantizado el éxito. Ofrenda de paz. Gloria a Dios por la ofrenda, porque Él nos permite acercarnos por medio de ella. Entonces te invito a que cambies tu razonamiento, vivas la Biblia de una manera correcta, exacta, y la ofrenda la veas como una bendición, como una oportunidad de acercarte a Dios, no como una carga. Bendiciones totales. Ánimo.